Bienvenido a Hora de Estudio Bíblico con nuestro maestro el Dr. Lehman Strauss. Este estudio es el resultado del tiempo personal con el Señor, el ministerio pastoral y la experiencia en conferencias bíblicas del Dr. Lehman Strauss. Él nos instruye y alienta con la enseñanza de la palabra de Dios. Ahora, el Dr. Strauss. Bienvenidos una vez más, mis queridos oyentes, a nuestro programa. Estamos estudiando los 10 mandamientos. Y antes de retomar la palabra de Dios y continuar nuestra serie leyendo allí en Éxodo capítulo 20, vamos a orar a Dios. Amado Padre, te agradecemos por el privilegio de enviarnos tu santa palabra. Te agradezco por todas las estaciones radiales que están llevando al aire Hora de Estudio Bíblico. Por favor, Señor, haz que esto sea para ministrar a todos los corazones de quienes nos están escuchando. Si alguna persona que escucha ahora el programa y todavía no ha sido salvo, Dios ayúdale a recibir al Señor Jesús hoy. Y ahora, Padre, suple las necesidades espirituales de la gente. Oramos por aquellos que están en cama, en reposo. Oramos por los ancianos, por aquellos que están confinados en hospitales y casas de descanso. Dios, fortaléceles y que las personas que los cuidan puedan ser amables y amorosos con ellos. Ellos también necesitan de tu gracia, Señor. A aquellas personas que están cuidando enfermos, Señor, te pedimos que escuches nuestra oración porque lo hacemos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Muy bien, vamos a abrir nuestras Biblias en Éxodo capítulo 20 para proseguir nuestro estudio sobre el cuarto mandamiento. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. Lo leemos en Éxodo 28. Ahora, una o dos cosas para repasar. Mantenga en mente el hecho de que el día de reposo fue una norma del Antiguo Testamento llevado a cabo, impuesta sobre el pueblo de Israel, hasta el tiempo de la muerte de Cristo en la cruz. Es parte del decálogo o de los 10 mandamientos, la ley que nunca fue dada a los gentiles, fue dada expresamente a la nación de Israel. Y quiero repetirle una vez más, que ya se lo dije en otro programa, que el cuarto mandamiento es el único de los 10 que no está reafirmado en el Nuevo Testamento. El apóstol Pablo escribió en Romanos 13, comenzando con versículo 8, «No debáis a nadie nada, sino amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley, porque no adulterarás, número 1, no matarás, número 2, no hurtarás, tercero, no dirás falso testimonio, cuarto, no codiciarás, 5, y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Romanos 13, versículos 8 al 10. Lo leí y lo conté para usted. 5 mandamientos tenemos aquí reafirmados, no porque hayan sido dados por Moisés, sino porque se originaron en la ley del amor, que es la ley de Cristo. 5 mandamientos. Ahora, uno más. El mandamiento de honrar al padre y a la madre se repite en la epístola de Pablo a los Efesios, donde dice en capítulo 6, «Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre», que es el primer mandamiento con promesa. Así que, ahí tenemos el sexto mandamiento. Y en la epístola de Santiago tenemos una reiteración del mandamiento de no tomar el nombre de Dios en vano. 7 mandamientos. ¿Vamos sumando? Santiago 5:12. «Pero por sobre todo, hermanos míos, no juréis ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ningún otro juramento, sino que vuestro sí sea sí, vuestro no sea no, para que no caigáis en condenación». Así que tenemos 7 mandamientos. Y vamos a agregar el primero y el segundo, porque Juan, en su primera epístola, capítulo 5, dice: «Hijitos, guardaos de los ídolos». Esto abarca los 2 primeros mandamientos. 7 más 2 tenemos 9. Vemos 9 mandamientos en el Nuevo Testamento que imponen una responsabilidad definitiva sobre los cristianos.
Pero en ningún lugar del Nuevo Testamento se dice que debemos guardar el día de reposo. ¿Sí se menciona el día de reposo en los 4 evangelios por todo Israel y en la vida del Señor Jesucristo? Sí, claro. ¿Y se menciona el día de reposo en el libro de los Hechos? Sí, claro. Pero siempre en contexto judaico, en Jerusalén y por todos los lugares, sinagogas donde Pablo iba predicando el evangelio. Pero nunca fue impuesto sobre la iglesia. Ahora, vamos a concluir entonces que no hay responsabilidad sobre los cristianos en cuanto al reposo y a la adoración. Al contrario, cada hijo de Dios en el mundo tiene una deuda de gratitud por lo que Jesucristo ha llevado a cabo bajo su divina gracia. Debemos ejercitar un gran cuidado y una gran precaución para no confundir el día de reposo que aparece en el Antiguo Testamento con el día que es reconocido por la Iglesia cristiana como el día de reposo y de adoración. Insisto en aclarar que es necesario decir que nuestro Señor Jesucristo no observó otro día durante su vida en la tierra que no sea el sábado. Es decir, Él observó el Sabbat judío. ¿Por qué? Simplemente porque Jesús en la carne era judío. Él era el hijo de David, Él era de la tribu de Judá, y como judío estaba bajo la ley, debía guardar la ley de Moisés. Jesús obedeció e hizo cumplir el Sabbat judío, como una parte vital e íntegra de toda la ley mosaica. Cristo nació bajo la ley, lo leemos en Gálatas 4:4, vivió bajo la ley, murió bajo la ley. Y se nos dice en Romanos 15:8 que Cristo vino a ser siervo de la circuncisión para mostrar la verdad de Dios. Y nuestro Señor mismo dijo en Mateo 5:17, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas, no he venido para abrogar, sino para cumplirla. Era la voz de alguien más grande que Moisés, era el mismo dador divino de la ley. Cristo tenía la autoridad para abolir el Sabbat o cambiarlo como quisiera. Sin embargo, Él dijo que no había venido para abrogar esa ley, ni ninguna. Además les decía a los judíos, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. Y aunque Cristo fue injustamente criticado por romper la ley del Sabbat, en realidad Él lo guardó perfectamente todos los días de su vida terrenal, a pesar de que Él mismo era el Señor del día de reposo. En una ocasión nuestro Señor, al pasar por los sembrados, un día de reposo, junto con sus discípulos, ellos comenzaron a arrancar algunas espigas y los fariseos le dijeron, mira, ¿por qué hacen eso en el día de reposo? No es lícito. Los fariseos siempre estaban al acecho para encontrar alguna falta en el Señor Jesús y fueron rápidos para aprovechar esta oportunidad para condenar a sus discípulos por levantar las espigas en el día Sabbat. Y Jesús simplemente les respondió así, el día de reposo fue hecho por causa del hombre y no el hombre por causa del día de reposo. Cuando Dios instituyó el día de reposo lo hizo para el beneficio del hombre, para el bienestar del cuerpo y del alma del hombre, nunca para que sea una carga, sino una bendición. El día de reposo no fue instituido para evitar un acto de misericordia, sino para traer alegría al hombre. La santidad del día de reposo descansa en el hecho de que fue ideado para ministrar las necesidades del hombre. Mantiene su santidad mientras sirve al hombre. Ahora, llegamos a una cuestión muy interesante. ¿Habría un fin para el día de reposo? Bueno, miremos las Escrituras. Hemos visto el lugar en que Dios intentó colocar el día de reposo en la vida de Israel. Pero es importante que sepamos cuándo cesarían de practicarse estas observancias judías. Dios dijo por medio del profeta Oseas, haré cesar todo su gozo, sus fiestas, sus lunas nuevas y sus días de reposo, y todas sus festividades. Lo leemos en Oseas 2:11. Es claro en esta profecía que cuando el juicio de Dios cayese sobre Israel, el Sabbat cesaría. Ahora, ¿cuándo fue cumplida esta profecía? No dudo en decir enfáticamente que en la cruz del Calvario, la muerte de nuestro Señor y Salvador Jesucristo fue la terminación de la ley judía.
Habiendo guardado completamente la ley, la pena de muerte por violación de la misma fue removida mediante la persona de Cristo. Y aún más, cada pecador que recibe a Jesucristo como su sustituto y salvador es también librado de la maldición de romper la ley. Con su muerte sacrificial, Cristo pagó por completo todos los pecados de cada hombre. Romanos 10:4 dice: el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. Déjeme darle este versículo de nuevo. Escuche por favor, Romanos 10:4 dice: porque el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. Escuche lo que Pablo escribió en Colosenses capítulo 2, versículos 16 y 17. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es Cristo, es de Cristo. Mis queridos amigos, nuestro Señor Jesús es la sustancia de todo. Por lo tanto, no necesitamos aferrarnos más a una mera sombra de lo que Dios enseñaba. Hemos sido liberados de la maldición, de la imposición del día de reposo. Le recuerdo que el sábado era obligatorio bajo amenaza de pena de muerte si no se lo guardaba. Ahora, déjeme preguntarle lo siguiente. Supongamos ahora que usted o yo pudiéramos ser salvos guardando la ley de Moisés. ¿Cuántos de los 10 mandamientos tendríamos que guardar? La respuesta es obvia. Tendríamos que guardar todos los mandamientos. Pues si rompiésemos uno de los 10, hubiésemos roto el decálogo por completo. Podemos ver los 10 mandamientos entonces como una cadena de 10 eslabones. Supongamos que estamos inclinados colgando hacia un precipicio y estamos agarrados de una cadena para salvar nuestras vidas. ¿Cuántos eslabones de la cadena se tendrían que romper para arrojarnos a la perdición? Bueno, la respuesta es muy obvia, ¿no? Uno solo. Mi querido amigo, si rompemos un punto de la ley de Dios, hemos violado el sistema mosaico completo. Ningún hombre, aparte del Señor Jesucristo, ha guardado completamente la ley de Dios. Si su salvación y la mía dependiesen de guardar la ley, entonces me temo que ya estaríamos en el infierno, amigo. No mañana, sino hoy, porque eso es exactamente lo que merecemos. Ahora, no me escriba para decirme que está tratando de guardar los 10 mandamientos. Usted estará tratando, mi amigo, pero ya fracasó. ¿Es que no se dio cuenta? Repito, ningún hombre, aparte del Señor Jesucristo, ha guardado completamente el sistema mosaico, los mandamientos de Dios. Ahora, esto nos lleva a otra cuestión. ¿Los cristianos tienen entonces alguna responsabilidad? Por supuesto que la tenemos. Cuando la Biblia nos enseña que los 10 mandamientos son dejados de lado en la muerte de Cristo en la cruz, porque Él los cumplió y los pagó, no significa que el cristiano es dejado sin un código ético para guardar el día de reposo y adoración. A pesar de que no hay un mandamiento en el Nuevo Testamento al respecto, tenemos suficiente enseñanza para respaldar que se ha establecido el primer día de la semana para adorar a Dios. Es que los cristianos de aquellos primeros días comenzaron a reunirse para partir el pan y adorar a Dios el primer día de cada semana. Ahora, no estoy de acuerdo con aquellos que van a la iglesia los domingos y devotamente asisten a alguno de los cultos, pero viven mal el resto de la semana. Hijo de Dios, en un sentido, cada día es el día del Señor. Y aquellos de nosotros que nombramos el nombre de Cristo, estamos en deuda con su gracia y debemos vivir para Él cada día, para su gloria y para la salvación de las almas perdidas. No un día en la semana, sino cada día de la semana. Pero yendo a la práctica semanal, sí, tenemos un día de descanso, el primer día de la semana, descanso y adoración. Es nuestro domingo. Es el tiempo donde deberíamos dejar nuestra labor de lado y dedicarnos a descansar y a servir a Dios. No hay nada escrito en el Nuevo Testamento que apoye la frase frecuentemente citada, Sabbat cristiano.
El primer día de la semana creo que es el día del Señor, y es sobre la base de la resurrección que la Iglesia cristiana ha establecido la actitud espiritual de ese día. Tampoco es una imposición sobre nosotros los cristianos como si fuera una ley, sino que vemos esto como el regalo de Cristo. Y es un gran privilegio adorarle y servirle en el gran día de su resurrección. Además, en la sociedad de nuestros países llegó a ser un día no laborable. Así que tenemos la oportunidad de descansar y de adorar a nuestro Dios. Pero ay del hombre o la mujer que desperdicia ese privilegio. Personalmente estoy desilusionado en la forma en que el primer día de la semana está siendo descuidado aún por los cristianos. Pero vamos a ver algunos pasajes de las Escrituras donde Dios da la aprobación sobre el primer día de la semana. En Marcos 16:2 leemos: y muy de mañana, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro ya salido el sol. Otra lectura, Marcos 16:9. Habiendo pues resucitado Jesús por la mañana, el primer día de la semana, apareció primeramente a María Magdalena, de quien había echado 7 demonios. Marcos 16:9. Ahora, vamos a leer Lucas 24, 1 al 3. El primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro, trayendo las especias aromáticas que habían preparado, y algunas otras mujeres con ellas, y hallaron removida la piedra del sepulcro, y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Otra lectura más, Juan 20:19. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo: paz a vosotros. En Hechos 27 leemos: el primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba, habiendo de salir al día siguiente, y alargó el discurso hasta la medianoche. Repito, Hechos 27. Y en 1 Corintios 16:2 leemos así: cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo, según haya prosperado, guardándolo, para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Creo que el primer día de la semana, el día que nosotros llamamos domingo, es el regalo especial de Cristo a su iglesia. Usted puede recibirlo, mi amigo, o puede rechazarlo. Tal vez no lo comparte. Bueno, yo creo que el día se basa en el día de la resurrección, y cuando nosotros los cristianos aprovechamos el privilegio de descansar de las labores seculares y entregamos ese día para la gloria de Dios en adoración y servicio a Él, pienso que le honramos a Él. Por otro lado, le aconsejo que no se haga usted mismo miserable siguiendo un número de reglas rígidas para el día del Señor. Creo que el día del Señor debe ser un día de gozo y alegría. El autor de la epístola a los Hebreos ha dicho: por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios. Lo leemos en Hebreos 4:9. El escritor de la carta nos introduce al descanso de Dios. Ese es el descanso profundo del alma que podemos disfrutar en gran medida aquí en la tierra. Pero en el día de la aparición de Cristo, los cristianos lo disfrutaremos para siempre. En aquel entonces, mis amigos, será un descanso de la lucha y de la pelea, un descanso de la trampa de Satanás, un descanso de todos los problemas y los dolores y quebrantos del corazón. Un descanso que trasciende las concepciones de nuestras mentes finitas. Isaías dijo en Isaías 11:10, y su habitación será gloriosa. Me pregunto hoy si usted está disfrutando la paz y el descanso que viene de Dios a través de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Estoy seguro que algunos que están escuchando mi voz nunca han nacido de nuevo. Mi amigo, deje de esforzarse en las actividades religiosas, buenas obras, oraciones, ofrendas, para ganar la salvación o pensando en ganar mayor santidad.
todo esto no le sirve para alcanzar la salvación de su alma. Si usted quiere ser salvo, debe venir ante Dios, confiar en la obra terminada de Jesucristo y recibir la salvación. Y no me refiero a una simple fe académica o intelectual. Hay muchas personas que creen intelectualmente en los hechos históricos de nuestra fe cristiana, pero no es suficiente. Es posible para cualquier persona pararse y recitar semana tras semana el credo de los apóstoles, diciendo: creo en el Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y la tierra, Jesucristo, que es su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido del Espíritu Santo, nacido de la Virgen María, sufrió la muerte por crucifixión bajo Poncio Pilato, al tercer día se levantó de los muertos, etc. Mi amigo, usted puede recitar eso semana tras semana y terminar en el infierno. Lo que estoy diciendo es esto: es posible creer intelectualmente, académicamente, en los grandiosos hechos de la fe histórica cristiana y aún así no haber nacido de nuevo. Venga a Cristo hoy, confíe completamente y experimentalmente en Él como su Salvador personal. Él es el gran Señor que quiere darle la salvación. Y tengo unas palabras para mis queridos hermanos y hermanas cristianos. Déjenme recordarles que cada día debería ser un día santo para el Hijo de Dios y un día santo para el Señor. Cada cristiano debería caminar rectamente, honrar a Dios con su comportamiento en una vida de santidad. Asegurémonos que la Biblia sea parte de nuestra vida cada día y de dar un buen testimonio de Cristo los 7 días de la semana. Pero, no obstante, no descuidemos el día del Señor, ese día bendito, cuando descansamos de manera especial y cuando nos reunimos para partir el pan y para el estudio especial congregacional de la palabra de Dios. Ahora, es probable que algunos de ustedes que me estén escuchando asisten a iglesias donde la palabra de Dios no es enseñada, donde Cristo no es exaltado y donde la santidad no es ejemplificada ni predicada. Entonces yo creo, mi amigo, que usted debe buscar una congregación, una iglesia, una asamblea local que vale la pena asistir y apoyar, y que vale la pena para invitar amigos. Es la iglesia donde el pastor glorifica a Dios en la predicación y en la exposición de la palabra de Dios, donde se enseñe de Dios y donde los creyentes seamos exhortados para exaltar al Señor Jesucristo. Bueno, hemos llegado al final de nuestro estudio por hoy. Es nuestro deseo que Dios apresure el día del retorno de Cristo, día en el cual todos entraremos en nuestro eternal descanso. Podríamos decir, un sabbat que no tendrá fin. ¡Qué maravilloso!, ¿eh? Bueno, les espero en el próximo programa para continuar nuestra serie sobre los 10 mandamientos. Pero ahora, terminando este programa, me gustaría hacerlo en oración. Vamos a orar, por favor. Padre, sella la verdad de tu santa palabra en los corazones de todos aquellos que han escuchado hoy. En Cristo y en tu palabra tenemos descanso. Ayúdanos a disfrutar el día del Señor cada semana con la oración y el alimento de tu palabra, con el estudio bíblico y la adoración congregacional. Pedimos esto en el valioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Usted estuvo escuchando Hora de Estudio Bíblico con el maestro el doctor Lehman Strauss. Si desea escuchar una vez más este mensaje, visite nuestra página en la internet www.bbnradio.org. Le dejamos la invitación para que el día de mañana nos acompañe aquí, en este mismo horario y punto del dial. Hora de Estudio Bíblico es una producción de BBN. BBN, Red de Radiodifusión Bíblica, es el nombre de nuestro grupo en Facebook. Anímese y forme parte de nuestros seguidores en esta red social. Para esto ingrese a nuestro sitio oficial en internet www.bbnradio.org. Allí aparece la herramienta BBN en Facebook para convertirse en un seguidor de este ministerio. Gracias.